Las otras noches estaba leyendo la palabra del Señor y descubrí algo que me pareció súper impresionante de Jesús. Algo que siempre estuvo ahí, algo que sabía, pero a lo mejor no lo entendía. Y es que mientras yo tenga a Cristo en mi corazón, ningún ser de mal, ningún espíritu maligno podrá amedrentarme. Porque el reflejo de Jesús en mi vida le hace huir. Esto es Glow Like Jesus Podcast y yo soy Joel Pimentel. Sí, por fin ha comenzado este nuevo proyecto, este nuevo ministerio. Ha comenzado Glow Like Jesus Podcast y yo estoy bien contento, estoy bien feliz de que tú estés al otro lado escuchando. Y yo te pido un solo favorcito, y es que lo compartas con los demás. Enséñale a otros esta bendición que yo sé que va a impactar el corazón de muchos. Pero vamos rapidito al tema. Y les decía al principio que esto es algo que estaba leyendo en la palabra del Señor y como que lo descubrí hace unos días atrás. Y hay algo que a mí me llamó la atención, y es que mientras yo leía el libro de Marcos con detenimiento, yo pude ver que en 2 ocasiones espíritus inmundos reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Y yo dije, wow, hasta la maldad reconoce el poder de Jesucristo. Pero esto tiene como un trasfondo, y esto tiene como una forma de ser, ¿verdad? Y es que Jesucristo siempre ha sido Jesús. No hay duda de que desde el principio de los tiempos Jesús era Jesús, y bien lo dijo Juan en su libro, en el capítulo 1. Él dijo, en el principio era Él el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que Jesús, Dios y el Espíritu Santo siempre han existido. O sea, ellos son parte de la expresión cuando la Biblia dice que ellos son el alfa y el omega. Entonces estaba leyendo y buscando un poquito más de información sobre lo que es la preexistencia de Jesús. Y dice la palabra del Señor, y esta versión que voy a leer se llama Traducción Lenguaje Actual, y es una traducción que recomiendo cuando no puedes entender algo en la Biblia. Es una traducción directa del idioma que está escrito el pasaje al idioma tuyo. Así que los recomiendo mucho. Se llama Traducción al Lenguaje Actual, y dice así: Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen de Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden y en gobernanza a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Eso está escrito en Colosenses 1:15 al 18. Más adelante en la carta de Colosenses está escrito en el capítulo 1 del versículo 16 al 18, y esta vez voy a leer la versión de Reina Valera, y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Wow. O sea, el apóstol lo que nos quiere decir en estos versículos es que antes de que todo fuera creado, antes de que todo existiera, en conjunto con Dios, que es eterno y no tiene ni principio ni final, Jesús también estuvo ahí, también está ahí, siempre lo ha estado. Por tanto, todo lo creado por la mano de Dios tiene que reconocer que Él es Dios. Y todo lo que está debajo de Dios, debajo de su poder y su santidad, reconocen que Él es Dios. Así que la Biblia no data exactamente
cuando los ángeles fueron creados. Y aunque la Biblia no lo date, tenemos que saber que ellos son testigos de la existencia infinita de Dios Padre, de que el Hijo es el Verbo y que su Espíritu se paseaba sobre las aguas. Antes de que el enemigo fuera tinieblas, Él fue ser de luz. Por tanto, Él reconoce que la luz es nuestro Señor Jesucristo. Cosa que Jesús establece en su Evangelio en varias ocasiones. Cuando dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso está escrito en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Y básicamente Jesús lo que nos dice en ese versículo es que conmigo en tu vida vas a vivir una vida que valga la pena vivir. Si no me tienes en tu vida, va a ser como si nada tuviera sentido. Imagínate tú andar caminando por ahí en lo oscuro. O peor aún, imagina que tú estás en un carro o en un vehículo guiando sin las luces encendidas. Estás más propenso a tener un accidente, a chocar y hasta perder tu vida. Pues básicamente eso es lo que Jesús nos está diciendo. Si estás conmigo, yo seré tu luz. Y donde quiera que tú vayas, yo iluminaré el camino para que tú veas a dónde vas y tenga sentido. Porque obviamente cuando guiamos sin luces nada tiene sentido. No sabemos ni siquiera hacia dónde vamos y estamos perdidos. Pero con las luces del auto encendidas podemos saber hacia dónde vamos. Pues básicamente eso es lo que Jesús nos está diciendo. Yo soy la luz del mundo. Y si no me tienes a mí, vas a vivir una vida que no tenga sentido. Jesús también dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Está escrito en San Juan, capítulo 9, versículo 5. Y este último versículo nos da a entender algo muy importante. Y es que habrá un momento en que la luz ya no será vista en este mundo. Y eso será después de que Él venga a buscarnos. Ese pensamiento nos insta a llenarnos cada día más de Jesús. Y estar lleno de salud es tener el pensamiento constante de que Jesús habita en nosotros y que nosotros tendremos una vida eterna con Él. Si ese pensamiento no está en nosotros, se nos va a imposibilitar dar testimonio de que Jesús es real. Y si ese pensamiento no está en nosotros y no nos llenamos de la luz de Jesús, ahí es cuando el enemigo toma ventaja. Porque ¿cómo vamos a reconocer que Jesús habita en nosotros si constantemente no buscamos que Él esté en nuestro pensamiento? Y hermanos, ahí es cuando el enemigo toma ventaja y entramos en guerra con el enemigo y las cosas del mal. Pero realmente son guerras que nosotros podemos evitar si nos llenamos de los pensamientos de luz. ¿Y qué son los pensamientos de luz? Pues no son otra cosa que los pensamientos de Jesús. Y los pensamientos de Jesús están escritos en su palabra, en cada uno de sus evangelios. Este episodio es traído a ustedes en parte por la comunidad cristiana Casa del Alfarero, la iglesia donde yo asisto y está ubicada en la 2420 Old Bynum Road en Kissimmee. Así que si no tienes un lugar donde adorar y vives cerca, estás más que invitado. Hay una silla especialmente para ti y queremos que te conviertas en parte de nuestra familia. Iglesia Comunidad Cristiana Casa del Alfarero. Te esperamos. Una expresión que marcó bien brutal mi corazón y es donde se origina este episodio. Es cuando un hombre que estaba lleno de un espíritu inmundo identifica a Jesús y le dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Y esto está escrito en Marcos capítulo 1 versículo 24. Y lo más brutal es que el resto de las personas que estaban allí empezaron a cuestionarse y decían, ¿quién es este que echa fuera a los espíritus? ¿Qué tipo de doctrina es esta? ¿Qué magia, qué truco es este? Y no pudieron ver la verdad. La verdad que ese espíritu inmundo estaba viendo que Jesús era el Hijo de Dios y ya estaba en medio de ellos. Y esa es una de las razones por las que tenemos que llenarnos de Jesús, por las que tenemos que llenarnos de su luz. De esa manera nos aseguramos que el enemigo vea a Jesús en nuestras vidas y diga, oh, este es uno de los buenos, este es uno de los que está lleno de luz y con este no me puedo meter. En el principio del episodio yo dije que descubrí algo súper interesante, ¿verdad? Pues miren, en ese mismo libro, un capítulo más adelante podemos ver cómo de nuevo espíritus malos vuelven a identificar a Jesús. Pero aún más brutal es que dice la palabra que se postraron. Y Jesús los echaba afuera. Que se postraron delante de Jesús. Otra vez el mal reconociendo a Jesucristo como lo que es, la luz del mundo. Y vivimos en un planeta donde la gente no quiere reconocer a Jesús, donde prefieren darle reconocimiento a otras cosas. Y es por la falta de la llenura de Dios en nuestras vidas.
Yo les digo, yo hice un experimento. Hubo una ocasión en la que yo estuve 6 días consecutivos en la que yo solamente comía frutas y vegetales. No entré a mis redes sociales y lo único que yo consumía era la palabra del Señor. Y lo único que yo hacía era orar. Y lo único que escuchaba eran alabanzas. 6 días. Y luego de esos 6 días, yo continué con mi vida rutinaria. Entrando a mis redes sociales, viendo televisión. Y yo me di cuenta que esos 6 días que yo estuve abnegándome de todas esas cosas del mundo, la presencia de Dios en mi vida era mucho mayor. Y que mucha gente notó la presencia de Dios en mi vida y pude obrar en cosas que yo en mi vida me imaginé que Dios podía obrar a través de mí. Hermanos, cuando nosotros tomamos a Jesús en nuestra vida y lo hacemos nuestro, de una manera tal en lo que lo único que nosotros miramos, respiramos, escuchamos, consumimos, viene de Dios, el enemigo hace un frenazo y dice, no, yo no puedo tocar a este, porque está cubierto de la sangre de Jesús. Pero una vez nosotros empezamos a consumir otras cosas y nosotros empezamos a llenar nuestra vida cotidiana de tanta cosa que existe y limitamos a eso en nuestro corazón, el enemigo toma ventaja. Y ahí es cuando entramos en las guerras espirituales que les mencionaba ahorita. Y estas guerras se pueden evitar con solamente nosotros llenarnos de la luz de Jesús. Y este episodio me encanta porque hablar de la luz de Jesús es el propósito que lleva este podcast. Por eso se llama Glow Like Jesus Podcast. Por eso el ministerio se llama Glow Like Jesus Ministry. Mi intención y la intención de Dios es que yo esparza la luz de Cristo a los confines de la tierra. Y la luz de Cristo no es otra cosa hoy en día que su evangelio, su palabra. Yo por medio de este episodio y por medio de este podcast, yo solamente quiero que la gente venga a vivir bajo la luz admirable de Jesucristo. Que la gente venga a vivir una vida llena de su presencia y puedan entender que no es viviendo una vida normal, es vivir una vida anormal. Porque, hermanos, vivir con Jesús no es normal, no es ordinario, es algo extraordinario. Y yo estoy seguro que Dios quiere cosas extraordinarias para tu vida. Lo único que hace falta es que nos bañemos con la luz de Jesucristo. Y que la gente cuando pase por tu lado diga, ¿qué es ese brillo? ¿Qué es ese brillo que tú tienes? Y tú puedas decir, es la luz de Cristo que vive en mi corazón. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Espero que tú decidas llenarte de la luz de Cristo. Espero que hagas el experimento que yo hice, quizá no al mismo extremo, pero que saques 1 o 2 días donde lo único que tú consumas sea Jesús. Y yo te aseguro una cosa, te vas a dar cuenta de que no hay otra cosa mejor que vivir empapado de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que estés ahí en el próximo episodio de Glow Like Jesus. Hasta la próxima.